bien? Ya. Y en esta segunda clase vamos a tratar el tema de la economía y sus conceptos más básicos que podemos ocupar en situaciones muy cotidianas del día a día. Entonces, antes de, les quiero recordar que revisen el cuadernillo porque ahí tienen actividades para completar después de cada sesión. Al final de la sesión yo les voy a decir de qué páginas más o menos a cuál vamos a estar trabajando para esta semanita, ¿ya? Para que ahí puedan reforzar y sobre todo hacer las actividades, que es muy importante. Entonces, para partir, ¿qué es la economía? ¿Ya? La economía es un término que, como dice aquí, viene de del vocablo griego, que hace referencia a lo que sería el arte o ciencia de poder administrar un hogar, en especial en relación con el presupuesto familiar. ¿Ya? Entonces, además de esto, la economía sería una ciencia social que, un poquito aquí, ahí está, que va a estudiar cómo las familias, las empresas, los gobiernos organizan los recursos que tienen disponibles y que estos normalmente suelen ser escasos para de esta forma poder satisfacer las diferentes necesidades que se van generando y así tener un mayor bienestar para la sociedad. ¿Ya? Entonces, la economía sería esta ciencia social que va a estudiar desde los distintos niveles em, cómo se van a ir organizando estos recursos que por definición ya dijimos son escasos y se ocupan para satisfacer las distintas necesidades que existen. Entonces, como familias, por ejemplo, hablando de familia en un término de que es la constitución más pequeña de lo que sería la sociedad, nos afecta. Y independientemente de cómo sea esta familia, nos va a afectar, ya sea mamá, papá, hijos, o mamá soltera, papá soltero, etcétera. O usted sola con su perrito, su animal, etcétera, ¿ya? La economía nos va a afectar, como también afecta al Estado y a las empresas, y cómo se relacionan también los distintos estados a nivel internacional. Entonces, a esto me refiero con los distintos como tipos de análisis que puede plantear la economía, ¿ya? Familia, Estado, empresas. Ya. Antes de esto, ahora bien, ¿de qué manera nos vamos relacionando con la economía? Nuestra relación con la economía es súper cotidiana, es del día a día, es decir, que nos afecta como parte de esta familia que, como ya dije, que constituye lo que sería la parte más pequeña o la célula más mínima de la sociedad. Entonces, ¿por qué digo que es cotidiana? Es cotidiana porque normalmente nos vamos enfrentando a constantes problemas económicos, ¿ya? Problemas económicos que nos implican decidir. Entonces, ¿en qué situaciones cotidianas nos podemos enfrentar a problemas económicos? Por ejemplo, eh, cuando pagamos cuentas, cuando tenemos deudas, cuando ahorramos, cuando tenemos que decidir qué cuenta pago, la de la luz, la del dividendo, el agua, etcétera. Entonces, incluso en las cosas más pequeñas, la economía nos afecta. Desde salir y decir, oh, me quiero comprar un dulce, o voy a pagar la micro, o no sé, voy a comprarme esta polera, nos afecta, ¿ya? Porque nos obliga a tomar decisiones. Por ejemplo, yo en un día normal decido que voy a tomar el transporte público, ¿ya? Entonces yo, de lo que dispongo de mi dinero para el día, por ejemplo, voy a escoger esta pequeña porción, o de repente igual una gran porción, y voy a decidir pagar el transporte público, ¿ya? Entonces, al decidir pagar el transporte público, estoy dejando de lado quizás, no sé, la posibilidad de haberme comprado un agua en el camino, o entre otro tipo de necesidades que puedo tener durante el día. ¿Ya? Por lo tanto, diariamente nos enfrentamos a dilemas como estos, que son, como ya dijimos, muy cotidianos, porque estamos decidiendo, eh, como para ponerlo en términos más teóricos, estamos decidiendo cómo poder administrar finalmente los recursos que son siempre escasos porque no siempre disponemos de ellos, para poder saciar estas necesidades que son ilimitadas, ¿ya? Porque al día a día tenemos distintos tipos de necesidades.
Entonces, entendemos que estas necesidades serían porque hay una cantidad inmensa de cosas, de elementos en los que podemos gastar nuestro dinero, ¿ya? Entonces, nosotros elegimos como, ¿en qué? Entonces, en resumen, la relación, perdón, me interrumpieron un poquito. Entonces, para resumir todo esto, la relación con la economía es siempre cotidiana, del día a día, porque siempre nos vamos a enfrentar a estos dilemas, a estos problemas económicos, entre los cuales siempre debemos decidir, ¿ya? ¿Y qué debemos decidir? Decidir cómo vamos a disponer de nuestros recursos eh, y cómo administrarlos, cómo utilizarlos, ¿ya? Si utilizo esto para ahora o lo guardo para mañana, ocupo todo ahora, etcétera, ¿ya? Siempre estamos decidiendo día a día. Ya. Entonces, ¿qué decidimos? O sea, cuando decidimos nos enfrentamos a los problemas económicos, ¿ya? Los problemas económicos nacen entre la tensión de la necesidad y la escasez, ¿ya? Entonces, partiendo por las necesidades. ¿Qué son las necesidades, ya? La necesidad es la carencia de algo, la falta de algo. Estas necesidades van a ser siempre ilimitadas porque durante el día tenemos muchas. Por ejemplo, que yo haya almorzado ahora no quiere decir que más adelante tenga la necesidad de comer algo dulce, por ejemplo. Que yo me haya bañado hoy no quiere decir que no tenga la necesidad de bañarme mañana. Entonces, las necesidades son siempre muy ilimitadas. Siempre hay más y más y más, ¿ya? Además, estas necesidades van a ser de distinto tipo, porque yo necesito comida, necesito abrigo, necesito aceptación social, necesito cosas de de diverso orden, de diverso tipo. Tenemos necesidades biológicas, por ejemplo, necesidades sociales. Entonces, estas siempre son constantes, como ya dije. Aparecen una tras de otra, ¿ya? No hay un momento en el día en el que yo, por ejemplo, diga, eh, no sé, que no necesito respirar, por así decirlo. Por eso las necesidades siempre están ahí, ¿ya? Entonces, claro, las necesidades son siempre ilimitadas, como ya dije, cuando se oponen a los recursos, por ejemplo, de los que disponemos para poder satisfacerlas, los que son siempre limitados, al final nos obliga a tomar estas decisiones de las que ya hablamos, y aquí nos vamos a enfrentar a lo que sería el problema económico, ¿ya? Y los problemas económicos son de diversa magnitud. Entonces, ¿qué quiere decir la necesidad? Que escoges entre lo más importante para ti y lo que obviamente es como más factible o factible claro, de realizar, ¿ya? Entonces, comer, salir con tus amigos, trabajar y este resto quedará entre tus deseos, ¿ya? Esperando, como dice aquí, si algún día se pueden hacer realidad. Por ejemplo, eh, vi en TikTok que hay una chaqueta que está siendo muy viral, que todos la quieren, entonces yo la quiero, es una necesidad, pero no tengo el suficiente dinero, es un problema económico, ¿ya? Entonces, ¿qué? Realmente en el día yo tengo que pagar, no sé, la cuenta del celular, la cuenta del agua, la cuenta de luz, entonces esa chaqueta va a tener que esperar a que algún día yo la compre, si es que sigue ahí disponible, ¿ya? Entonces, elegimos. Y por otro lado tenemos la escasez. Y cuando hablamos de la escasez, estamos hablando de los recursos finitos, ya recursos que no son infinitos, que se acaban. eh, claro que se acaban, pero siempre van a estar ahí, ¿ya? Entonces, la escasez se refiere a la existencia más limitada de algo que vamos a necesitar. Por ejemplo, eh, que vayas a la feria, no sé, y compres manzanas, no quiere decir que siempre vaya a haber manzanas, porque puede pasar algo en el futuro y no sé, nos quedamos sin manzanas, ¿ya? Además, la escasez va a ser relativa y va a depender mucho de las necesidades. Eh, Esto lo podemos ver, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia,
cuando la necesidad urgente era las mascarillas. Entonces todos queríamos mascarillas, andábamos como locos buscando mascarillas, nos hacíamos mascarillas incluso porque había una escasez de estas, donde era tanta la demanda de mascarillas que ya no, realmente no quedaban, había una escasez gigante. Entonces, a eso me refiero que es relativa y depende de las necesidades. Por ejemplo, las necesidades van cambiando dependiendo de, no sé, del mes, del contexto de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en marzo la necesidad claramente es de cuadernos, lápices, etcétera. ¿Qué pasa en septiembre? La necesidad de ¿qué? Carne roja, o en Semana Santa, necesidad de comprar alimentos del mar, pescado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto siempre va a depender mucho de lo que esté ocurriendo en el contexto como nacional. En resumen, entonces, un problema económico va a derivar finalmente de la tensión entre las necesidades, que van a ser siempre ilimitadas, ya bien dijimos que siempre hay una infinidad de necesidades, y los recursos de los que vamos a disponer para poder satisfacerlas, ¿ya? Que al final van a ser siempre finitos, ¿ya? Que se pueden acabar. Y esta tensión finalmente nos va a obligar a hacer elecciones. ¿Qué significa? El dinero que tengo para el día eh, lo voy a administrar. Durante el día tengo que viajar no sé, en transporte público, me obliga a gastar un porcentaje de mi dinero. Después quizás no llevé almuerzo al trabajo, entonces tengo que comprarme uno, ¿ya? Entonces, yo y ustedes tenemos que administrar nuestros recursos económicos para satisfacer finalmente estas necesidades que tenemos durante el día, durante el mes, durante el año. Entonces, ¿cómo vamos a satisfacer estas necesidades? ¿Ya? ¿Cómo le hacemos para, por ejemplo, no tener hambre o para poder salir, no sé, a pasear o lo que sea? Nosotros necesitamos que estas necesidades, bueno, déjenme reformularlo. Finalmente, lo que pasa es que nosotros vamos a satisfacer estas necesidades por medio de los bienes o servicios, ¿ya? Que son elementos que nos permiten alimentarnos, divertirnos, educarnos, Ay, yo curarnos, te por presto mi ejemplo, al celular, hospital. déjame. ¿Cómo no está en clase, Pero hija? ¿qué Sí. está bueno? ¿Qué le hago entonces? ¿Cómo se te ocurre, ridícula? Ay, una pequeña interrupción. Ya, entonces, como dijimos, me perdí un poquito, perdón. ¿Cómo nos satisfacemos? Claro, entonces nos satisfacemos a través de lo que serían los bienes o servicios, ¿ya? Los bienes vienen siendo estos elementos físicos que nos sirven para satisfacer estas necesidades o bien pueden ser intermediarios, ¿ya? Por ejemplo, un bien puede ser el ibuprofeno, claro, que va a satisfacer la necesidad que tengo yo de calmar el dolor de cabeza. Y, por ejemplo, también pueden ser intermediarios, no sé, siendo, no sé, un vaso, que si bien me sirve, por ejemplo, para satisfacer la necesidad de agua, pero el agua realmente es el bien mayor, por así decirlo. Entonces, el vaso, la taza, sirve como un intermediario para llegar a suplir como esa necesidad que yo tenía en un principio. Porque bien yo podría haberlo ido a, no sé, tomar agua de la llave, por ejemplo, aunque haga medio mal. Y por otro lado, tenemos los servicios que van a ser las actividades destinadas a satisfacer determinadas necesidades, van a ser intangibles y no materiales. ¿Qué quiere decir con eso? Que son, por ejemplo, el hospital, los servicios de telefonía, entre otros, ¿ya? Y finalmente no consisten en la producción de bienes, ¿ya? Aquí no hay producción de bienes, no se generan los bienes. Mm. Antes de pasar a lo siguiente,
¿qué es lo que se requiere, por ejemplo, para que obtengamos los bienes o servicios? ¿Ya? Estar Lo que trabajando. Claro, pero además, ¿cómo se generan estos bienes? ¿Cómo se generan estos servicios? ¿Qué necesitamos, qué se requiere el Estado como para que podamos tener como a disposición? ¿Ya? Y lo que requerimos son los factores productivos que se llaman, ¿ya? Que son la ¿Cómo es base, eso? aquí lo voy a explicar, ¿ya? Que son la base de lo que, no sé, para obtener bienes, servicios y así como se hacían las necesidades. Por ejemplo, tenemos, creo que, aquí está, perdón. Me lo salté un poquito, ¿ya? Acá están los factores de producción. Primeramente tenemos lo que sería, por ejemplo, la tierra, ¿ya? Y no nos referimos a la tierra como, por así decirlo, abstracto, que un pedazo de tierra y un pedazo de planta, no, ¿ya? Es algo mucho más abstracto. Entonces, la tierra serían todos estos recursos naturales que son necesarios para todo el proceso productivo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían estos bienes productivos? Por ejemplo, el agua, la tierra, los árboles. Entonces, es un factor productivo que nos permite finalmente y nos sirve para generar otros bienes y otros servicios, ¿ya? Porque, por ejemplo, no sé, sin alimentos finalmente no hay gente que pueda prestar servicios, ¿ya? Entonces, necesitamos este proceso productivo de la tierra, del agua, para generar más bienes. Entonces, por otra parte, esa tierra y esos recursos no van a poder transformarse sin que exista lo que es el trabajo, ¿ya? Y cuando hablamos del trabajo, ¿qué es? Es el tiempo y la fuerza que van a ser invertidos por las personas a cambio de un salario, eh, claro, a cambio para que nosotros podamos, no sé, usar las cosas, obtener estos bienes y así, ¿ya? Además, para producir estos bienes y servicios se requiere del capital, ¿ya? El capital tampoco es como el dinero, pero son, por ejemplo, los bienes necesarios para crear otros bienes, ¿ya? La maquinaria, eh, o también pueden ser el capital financiero, el dinero que se necesita para producir cierta cantidad de cosas, no sé, por ejemplo. Y también existe lo que sería, ya tenemos el físico, que sería, por ejemplo, la maquinaria, los bienes para crear otros bienes, financiero, el dinero que se tiene que poner para poder crear estos bienes, y el capital humano, que serían ya los trabajadores, la mano de obra. Que serían, entonces, claro, porque al final se necesita trabajo para poder transformar lo que sería la tierra, que es la tierra, recursos naturales. ¿Y quién trabaja? O sea, se requiere el trabajo para explotar estos recursos naturales, que requiere tiempo, fuerza, a cambio de un salario, y arriba está el capital, ¿ya? Entonces, todo lo que se requiere para que las personas que están trabajando puedan generar estos bienes, por ejemplo, en las fábricas, en las empresas y así. Y por último, tenemos el capital empresarial, que es toda la capacidad de organización, de dirección, la capacidad de organizar, de dirigir, de poder gestionar todo este proceso de producción en el que van a intervenir los distintos factores, ¿ya? Los que ya mencionamos anteriormente, la tierra, el trabajo, el capital. Aquí tenemos los tipos de bienes, ¿ya? Primeramente, tenemos lo que son los bienes de producción, ¿ya? Que son los bienes que sirven para obtener otros bienes, ¿ya? Y se van a dividir entre bienes de capital o de inversión, que finalmente son los que nos permiten o nos ayudan a producir otros bienes. Y que finalmente
nos permiten satisfacer directamente las necesidades. Por ejemplo, la maquinaria, la infraestructura de un colegio, de un hospital, etcétera, ¿ya? Esos serían los bienes de capital o de inversión. Y también tenemos los bienes acá intermedios, que son los que se tienen que transformar para producir otros bienes. Por ejemplo, puede ser la harina, la mantequilla, para crear el pan. En segundo lugar, tenemos los bienes de consumo o los bienes finales, ¿ya? Que son los que van a satisfacer directamente todas las necesidades porque ya fueron transformados y van a estar listos ya para el consumo. Estos pueden ser bienes de consumo duraderos o no duraderos, ¿ya? Los duraderos son como los electrodomésticos, las casas, y los no duraderos van a ser los alimentos. En tercer lugar, tenemos los que son los bienes complementarios, ¿ya? Que finalmente se trata de bienes que van a ser usados de manera conjunta con otro bien. Por ejemplo, el auto con la benzina, ¿ya? Sin la benzina el auto no prende, por ejemplo. El pan con la mantequilla, ¿ya? Entonces, cuando aumenta el precio de uno de estos dos, se va a generar una caída en la demanda del otro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando sube mucho la benzina, muchas de las personas intentan finalmente no usar tanto el auto, usar la bicicleta, porque claro, la benzina está cara, o sea, no me lo puedo permitir quizás un día a la semana, por ejemplo, ¿ya? Entonces, lo reemplazo con otra cosa. En cuarto lugar, tenemos los bienes sustitutos, ¿ya? Que se va a tratar de diferentes productos que van a ser usados para el mismo fin. Entonces, cuando el precio de uno sube, va a aumentar la demanda por el otro, ¿ya? Porque al final los consumidores lo que van a hacer es que van a tender a comprar el bien cuyo precio relativo va a ser menor, obviamente. Por ejemplo, el metro va a reemplazar a lo que sería el bus, ¿ya? O el cuaderno va a reemplazar lo que sería la libreta de apuntes, o el bolso a la mochila, y así, ¿ya? Entonces depende de cuál está más caro finalmente. Si está más caro el metro, voy a tomar no sé, la micro, y así, ya. Entonces, dentro de la economía tenemos a los ciertos protagonistas, que son los agentes económicos, ¿ya? Porque se necesitan agentes económicos finalmente dentro de estos procesos en los cuales se van a elaborar los bienes, los servicios, y estos van a ser, bueno, van a participar dentro de una de las etapas de estos procesos, ¿ya? Puede ser en la elaboración, en la producción, en la distribución o finalmente en el consumo. Vamos a partir con lo que sería el agente económico más como pequeño, que sería ya la familia, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la familia? La familia va a ser el primer eslabón que toma las decisiones económicas, ¿ya? Porque aquí decidimos del consumo, el ahorro, las familias aportan con trabajo, ahorran dinero, reciben remuneraciones, o sea, reciben el pago por su trabajo desde la empresa o desde el Estado, por ejemplo. Van a prestar servicios también para el Estado o para la empresa, incluso a otras familias. ¿Ya? ¿Qué hacen más las familias? La familia consume bienes, consume servicios, van a pagar impuestos. Entonces, la familia finalmente prioriza entre los bienes y servicios que va a necesitar. Y si es posible, obviamente, va a determinar finalmente qué parte de estos ingresos va a utilizar o no dentro de su consumo y también va a destinarlo o va a crear, no sé, ahorros, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la familia sería lo más pequeño en la economía en cuanto a los agentes económicos. Entonces, la familia, ¿qué hace? Decide del consumo y del ahorro. ¿Ya? En segundo lugar, tenemos a las empresas, que sería el sector privado,
que son las instituciones que van a agrupar todos estos factores productivos de los que ya hablamos, que sería la tierra, el capital, ¿cuál otro era, si alguno me recuerda? El trabajo, y así. Entonces, van a agrupar todos estos factores productivos que son necesarios para producir y producir los bienes y servicios que van a ser aquí vendidos en el mercado, ¿ya? Con el objetivo, obviamente, de obtener una ganancia final. Entonces, requieren de trabajadores, requieren de capital, requieren de recursos. También deben pagarle impuestos al Estado. Ahí vemos si son mayores o menores que el impuesto que paga la familia, por ejemplo. Entonces, finalmente, en resumen, lo que hacen las empresas es que captan el trabajo que requieren para su actividad productiva a cambio de un ingreso o remuneración, ¿ya? Entonces consiguen los insumos, poseen o obtienen el capital necesario para producir estos bienes y servicios que la familia requiere y que el Estado requiere. Finalmente tenemos como último agente de la economía al Estado, ¿ya? El Estado o también el sector público va a ser el encargado de regular todo el funcionamiento del sistema económico a través de leyes, de instituciones públicas. Por ejemplo, tiene que apoyar el proceso económico, tiene que determinar los impuestos que pagan las empresas y que pagan las familias, además de resolver todas las carencias que pueden tener los menos desfavorecidos de la sociedad. Entonces, tiene que intentar que toda la población, por ejemplo, solucione de la mejor forma posible todas sus necesidades primarias, ¿ya? Que el Estado tiene que ver qué es lo que está faltándole ahora como a la familia chilena en general, ¿ya? Y decidir si invierte en esto o no. No sé si quedó claro eso. Entonces, familia, el primer eslabón, van a decidir sobre el consumo y el ahorro, ¿ya? Las empresas, entonces, las instituciones que van a agrupar todos estos factores productivos, la tierra, el capital, el trabajo y así, para producir todos los bienes y servicios que necesitamos diariamente, con el objetivo de obtener una ganancia final. Y el Estado es ya lo más grande, que sería el sector encargado de regular todo el funcionamiento del sistema económico, por medio de las leyes, poniendo los, los impuestos y así. Y finalmente tiene que solucionar los problemas que se llevan a cabo dentro del mercado, de la economía. Y ahora lo que sería ya lo más grande, el mercado. ¿Qué es el mercado? Hablamos de mercado para referirnos a un lugar que puede ser tanto físico como virtual, donde se van a encontrar personas e instituciones, ¿ya? En el mercado se van a producir los intercambios o transacciones de bienes y servicios, eh, como también las relaciones entre los agentes económicos, ya sea familia, empresas y Estado, se van a realizar dentro del mercado, ¿ya? Pero lo más importante es que el mercado finalmente no es ni físico, o sea, no es un lugar específicamente físico o virtual, ¿ya? Sino que puede ser de los dos. Entonces, el mercado va a ser el conjunto de todas las transacciones que se hacen diariamente, los acuerdos, los intercambios de bienes y servicios entre los compradores y los vendedores, ¿ya? Entonces, aquí confluyen lo que sería la oferta, los productores y la demanda, los consumidores de productos y servicios. Así como, por ejemplo, los activos financieros, que es lo que es necesario para invertir. Entonces, todo esto con la finalidad de realizarse un intercambio de dinero, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo bueno que es para entender lo del mercado, eso de que es un lugar físico virtual, pueden ser, no sé, los días de Cyber Day, que al final el mercado está online, no hay que necesariamente ir a una tienda, bueno, no necesariamente en el Cyber Day, pero un día normal uno puede comprar algún producto por internet y no tiene que ir a la tienda, no tiene que gastar, por ejemplo, el tiempo o el dinero de ir a una tienda, a un mall. Todo se puede hacer ahora como virtual, ¿ya? Entonces, por eso el mercado ya no es ni físico,
sino que ahora también es virtual. Entonces, existen distintos tipos de mercado. Esto va a depender del espacio geográfico, ya que puede ser nacional o internacional. Va también en relación con el volumen, porque puede ser minorista, o sea, productos que se venden en unidades más pequeñas, o mayorista, donde se venden productos ya de grandes cantidades, de gran escala. Y también si se trata de un producto o un servicio en especial, ¿ya? Por ejemplo, como que va a ir acompañado con el nombre, este, ya el mercado del vino, del cuero, mercado financiero, mercado de la pesca, no sé, etcétera. Entonces, lo importante es que el mercado finalmente es un lugar, tanto físico como virtual, donde se encuentran las personas y las instituciones. Ya aquí se realizan los intercambios, las compras, la venta, toda esa transacción entre los vendedores y los compradores. ¿Ya? Entonces, toda la relación de los agentes económicos que ya nombré anteriormente se van a realizar aquí en el mercado. Entonces, el funcionamiento del mercado depende estrictamente de tres variables, que son la oferta, la demanda y el precio. ¿Ya? Vamos a partir con lo que es la oferta. Bueno, antes de esto, hay que hablar un poquito. Eh, en general, la oferta y la demanda van a ser las fuerzas que hacen posible las economías de mercado para que éstas funcionen, porque van a determinar la cantidad que se produce de cada bien y el precio en el que se van a vender. ¿Ya? Entonces, primeramente, en economía, la palabra oferta se va a definir como todos los bienes y todos los servicios disponibles en el mercado, ¿ya? Que los socios comerciales van a poder adquirir a cambio de dinero o de otros bienes materiales o de otros servicios. ¿Ya? Entonces, aquí lo dice, claro, está constituida por la cantidad de bienes y servicios que pueden venderse en el mercado a un precio determinado en un momento dado. Entonces, normalmente se nos vienen como a la cabeza los bienes de consumo, que son los que están, los que estarían en oferta, ¿ya? Entonces, mientras va a ser el precio de venta, mayor cantidad de personas van a estar dispuestas a vender, ¿ya? Entonces, de esto depende la oferta. Por otro lado, tenemos la demanda. La demanda van a ser, es un término muy complementario finalmente de la oferta, ¿ya? Porque va a designar la necesidad real de determinados bienes o servicios que van a tener potenciales socios de, no sé, comerciales como las empresas, los hogares. Entonces, finalmente es todo lo que los consumidores van a querer adquirir. Entonces, por ejemplo, demandar en la economía no es lo mismo que la demanda como en el vocablo común, ¿ya? Demandar significa todo lo que una persona está dispuesta a comprar, todo lo que una empresa está dispuesta a comprar. Entonces, a menor precio, mayor cantidad de personas van a ser las que van a querer comprar algo, ¿ya? En general son los bienes como de necesidad, de primera necesidad, por así decirlo, suelen tener como una demanda rígida, ¿ya? Por ejemplo, que no varían tanto, aunque los precios suban, igual no es como tanto, por así decirlo. Por el contrario de lo que sería, no sé, bienes que puedan saciar esta necesidad como más del momento, por ejemplo, que pueden tener una demanda más flexible, por así decirlo, no sé, una prenda de ropa, mm, claro, un pantalón y así, que al final a mucha gente le gusta y por lo tanto van a subirle el precio, ya porque es muy cotizado. Entonces, con, con la demanda, ¿ya?
Entonces, finalmente, claro, si sube el precio, no lo vamos a comprar. Vamos a buscar otro que pueda estar más acorde al dinero que tenemos disponible, ¿ya? Y que obviamente consideramos justo pagar. No vamos a pagar de repente, no sé, 80 lucas por un pantalón, ¿están locos? No, pues buscamos el que tenga menor precio. Y finalmente tenemos el precio. Entonces el precio se define mediante la relación entre la oferta de un producto en el mercado en un tiempo determinado y la demanda que por dicho producto puedan manifestar los consumidores de ese mismo periodo. Entonces, los consumidores finalmente van a determinar la demanda de bienes y servicios en función de los beneficios que puedan esperar obtener, em, claro, obtener de un producto o de un determinado precio, por así decirlo. Entonces, la oferta la definen lo que serían los productores, quienes van a determinar la cantidad, la calidad de los productos, por así decirlo, claro, dentro del mercado. Entonces, el productor va a hacer su oferta mediante lo que sería el precio de venta, ¿ya? Considerando lo que serían los costos de producción, el volumen de la demanda, las expectativas que tiene de lo que va a ganar, de la ganancia. Entonces le pone un precio fijo a un bien, ¿ya? Y así, este precio va a subir cuando va a bajar la oferta, ¿ya? En relación con la demanda. Recordemos que es la oferta, la cantidad de bienes y servicios que se van a poder vender en el mercado, ¿ya? A un precio determinado, en un momento como específico, ¿ya? Ujú. Entonces, claro, pues, al revés, si se aumenta la oferta y no la demanda, eh, los precios van a bajar. Y si un producto, por sea cual sea el motivo, eh, se vuelve de alguna forma escaso, hay una escasez de este producto, el mercado se va a adaptar a la demanda, claro, ya la oferta y va a subir el precio. Entonces, aunque muchas personas, por ejemplo, requieran de este producto, solo los que van a tener el poder adquisitivo suficiente para poder comprarlo lo van a hacer, ¿ya? Por lo tanto, el mercado regula la demanda, pero no las necesidades de las personas como las necesidades que hay detrás, ¿ya? Entonces, en resumen, tenemos la oferta que está constituida por la cantidad de bienes y servicios que se van a poder vender. La demanda son todos los bienes y servicios que los compradores están dispuestos a adquirir a un determinado precio, ¿ya? Y el precio al final depende mucho como ya dijimos, del productor. Es decir, tiene que él ver cuánto le salió el costo de la producción de este bien, como ya dijimos, las expectativas que tiene de lo que va a ganar al producir este bien. Entonces el precio al final es un monto fijo de los bienes que puede subir o variar dependiendo del productor. Que por algo en algunos mercados, no sé, encontramos cierto tipo de elemento más barato y en otros lados está más caro. Entonces, obviamente decidimos comprarle, no sé, pues en el supermercado pueden que las cosas estén más caras, entonces decidimos comprarle a los negocios más pequeños, por ejemplo, que ahí los precios van variando. Aquí tenemos algunas de las características de la economía de mercado, que primeramente tenemos a la propiedad privada. ¿Qué es la propiedad privada? La propiedad privada son todos los recursos humanos, naturales y de capital, por ejemplo, los edificios, y los bienes y servicios que van a ser producidos en la economía, ¿ya? Entonces, estos recursos
bienes, servicios, etcétera, son propiedad de las personas y de las instituciones privadas, ¿ya? En vez, por ejemplo, del gobierno. Entonces, esta propiedad privada va a estar combinada con la libertad para poder negociar dentro de los contratos de cumplimiento forzoso, claro, que permite a las personas, dentro de ciertos límites, obtener y usar los recursos cuando ellos así lo eligen. Ya, entonces estos recursos son tuyos, son tus bienes. En segundo lugar, tenemos la libertad de empresa y de opción, ¿ya? Esto es cuando los empresarios privados van a ser libres de obtener y organizar todos los recursos que dispongan para producir bienes y servicios y poder venderlos dentro de los mercados, sea cual sea la preferencia donde lo quieran vender, ¿ya? Nacional, internacional. Y además, los consumidores a su vez son libres para comprar toda la cantidad de bienes, de servicios que mejor le pueden satisfacer a las necesidades económicas que ellos tienen, ¿ya? Que no es lo mismo la necesidad, no sé, pues, de una familia vegana que la de una familia que come, que come carne, por ejemplo. Y también, entonces tenemos, los empresarios son libres de obtener, organizar todos estos recursos para generar bienes. Los consumidores son libres de elegir qué bienes van a comprar, en qué cantidad. Y así, y finalmente los trabajadores van a ser libres para buscar cualquier trabajo en el que estén calificados y sean aceptados, obviamente. En tercer lugar, como otra característica del mercado está el propio interés, ¿ya? Que se le llama la mano invisible o la fuerza conductora de la economía, claro, donde, claro, la fuerza conductora de la economía de mercado, que al final es cada individuo promoviendo su propio interés, ya lo que a él le interesa, lo que él quiere consumir, lo que él quiere vender. Entonces, los consumidores apuntan a recibir lo que sería la mayor satisfacción basándose en su presupuesto, el dinero que tienen, ¿ya? Los empresarios van a lograr que estas ganancias sean lo más alto posible para sus empresas. Y los trabajadores requieren salarios y sueldos lo más altos posible. Sabemos que eso no ocurre tanto, pero es lo que debería. Y los dueños de propiedades van a intentar recibir los precios más altos posibles de a quienes les arriendan, del alquiler y la venta de los recursos, ¿ya? Entonces, es como lo que me convenga a mí, ¿ya? Entonces, esto es lo que finalmente eh, es la fuerza conductora de la economía, ¿ya? El propio interés, porque siempre se apuesta como a lo más grande, a lo mejor. En cuarto lugar, tenemos la competencia, que es la rivalidad económica entre compradores y vendedores, ¿ya? Entonces significa que estos dos van a ser libres de entrar o salir de cualquier mercado, claro, y finalmente hay compradores y vendedores que actúan de manera más independiente dentro de este. Entonces, es la competencia que en la que se va a limitar el abuso como potencial de este poder por una unidad económica contra otra cuando intenta perseguir su propio interés. Ya, pero finalmente, quédense con que es la rivalidad económica, ¿ya? Entre compradores, vendedores y así. No sé si quedó claro, alguna cosa que no haya quedado tan clara, porque igual el tiempo es muy limitado, entonces tuve que ir un poquito rápido, lamento eso. Pero si tienen alguna duda, por favor, antes de...